Escuela clásica. La escuela clásica en sus comienzos. En la antigüedad, el problema de la población era considerado bajo la óptica de las necesidades económicas de la época, ya que se necesitaban hombres para los ejércitos, para las grandes obras arquitectónicas y para trabajar la tierra. En Europa, durante la Edad Media, la gran influencia de la Iglesia Católica hizo prevalecer la tendencia del aumento de la tasa de natalidad. Hacia los siglos XVI y XVII, con el surgimiento del capitalismo, el tema pasó a ser abordado desde la óptica económica. Frente a esto surge la escuela clásica en 1776, junto con la industrialización, especialmente en Gran Bretaña. Para ese entonces las tesis fisiócratas ya no eran consideradas adecuadas para asumir un análisis profundo y consciente, dadas las nuevas realidades de la sociedad capitalista. Surge entonces el liberalismo como nueva doctrina, que responde a las exigentes expectativas de la profunda transformación socioeconómica. A la cabeza de esta nueva línea va el escocés Adam Smith, quien es considerado como forjador y artífice de la teoría económica liberal. Esta escuela es considerada por muchos la primera escuela de economía, ya que surge entre 1750 y 1850 aproximadamente, donde se formularon los principios de la nueva ciencia de la economía. Se hicieron importantes consideraciones sobre la política económica. Junto con la figura de David Hume y la labor fundadora de Adam Smith, es preciso destacar los aportes de David Ricardo, Thomas Malthus, James Mill, Nassau Sr., John Stuart Mill y Jeremy Bentham, para solo mencionar los nombres más conocidos. Esta escuela parte con los escritos de Smith, continúa con las obras de Thomas Malthus y David Ricardo y culmina con la síntesis de Stuart Mill, discípulo de Ricardo. Todos estos economistas defendían la propiedad privada, los mercados, y creían que solo a través del principio de la competencia, tiene la economía política una pretensión de ser ciencia. Como decía Mill. También compartían la desconfianza de Smith, hacia los gobiernos y su fe en el poder del egoísmo. Los clásicos tomaron el concepto de rendimientos decrecientes, que afirma que a medida que se aumenta la fuerza del trabajo y el capital que se utiliza para labrar la tierra, disminuyen los rendimientos en forma paulatina. Smith confiaba en que era posible aumentar el nivel general del conjunto de la comunidad. Defendía que era esencial permitir que los individuos intentaran alcanzar su propio bienestar como medio para aumentar la prosperidad de toda la sociedad. En el centro de la preocupación de los economistas clásicos estuvo el problema de la riqueza, de su origen y su distribución, así como el análisis del valor, el estudio de la renta de la tierra, del comercio internacional y de la acción interventora del Estado, resultando otros tantos temas fundamentales en sus escritos. Los clásicos, al igual que los marxistas, designaron a la naciente ciencia económica con el término de economía política y se interesaron vivamente en los temas de política económica, que se discutían en la época. La mayoría de ellos adoptó una posición reformadora, oponiéndose a las instituciones y prácticas del mercantilismo restrictivo dominante en aquellos años, abogando por la libertad de comercio y modificando los hábitos de pensamiento dominantes en los siglos anteriores. Desarrolla su propia teoría, llamada teoría del valor, donde argumenta que el valor de todas mercancías está dado por la cantidad del trabajo empleado en la producción de las mismas. Esta teoría pretende explicar la dinámica de los precios en una economía. La única autoridad que lleva los precios al equilibrio es el mercado. La economía en un estado de pleno empleo. Promulga el libre comercio, organizado por agentes que interactúan en los mercados tanto ofertantes y consumidores, basados en la teoría del valor y trabajo. La concepción del mercado y de la mano invisible, que produce sus equilibrios, tal como las presenta Adam Smith, en su obra principal, una investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. También conocido como la riqueza de las naciones, constituyen un cambio radical, una verdadera revolución científica que postula por primera vez la existencia de fenómenos sociales que son producto de las elecciones de los individuos pero que no responden, en su resultante final, a los designios específicos de ninguno de ellos.
Las indagaciones acerca del valor, por otra parte, generaron una amplia polémica que duraría muchos años en la obra de Smith, y de algunos de sus continuadores. Hay argumentos tanto a favor de la teoría subjetiva como en pro de la teoría objetiva del valor, aunque la mayoría de los clásicos, y de los marxistas, se inclinaron por esta última. Al proponer los temas, los conceptos básicos y algunos de los instrumentos fundamentales de la naciente ciencia, los clásicos abrieron un camino al entendimiento humano que ha resultado también sumamente fructífero para el desarrollo de las ciencias sociales y humanas en su conjunto. En cuanto a la moneda y a la formación de los precios, Smith considera que con la propiedad privada de la tierra y la acumulación del capital, el trabajo ya no es la única medida de valor, pues existen la ganancia del empresario y la renta de la tierra. El papel moneda es ante todo un medio de economizar metálico. Dentro de un país no pueden circular más billetes de banco que las monedas metálicas que circularían si esos billetes no existieran. David Ricardo fue uno de los principales autores de la escuela clásica inglesa, que concluyó con diversas teorías al pensamiento de la escuela clásica, como por ejemplo la renta del trabajo, la de la tierra y el capital, teoría del comercio internacional y la teoría del valor. 1. Teoría de las rentas del capital. Según Ricardo, surge de la diferencia entre el precio y los bienes productivos y los costos de producción. 2. Otra afirmación de David Ricardo, sostiene que un empresario que desea realizar una buena producción debe contar con suficiente dinero el cual destinará a adquirir maquinarias, herramientas, etc., salarios para los trabajadores, y compra de materias primas. Teoría sobre la renta de la tierra. Esta se basa principalmente en la diferencia de calidad y en la relativa escasez de las áreas. Por otro lado, Malthus planteaba la nota pesimista de la escuela clásica, al afirmar que las esperanzas de mayor prosperidad se toparían contra la roca de un exitoso crecimiento de la población. Es conocido principalmente por su ensayo sobre la población 1798, en el que expone el factor dinámico de crecimiento de la población como un elemento perturbador del equilibrio económico. Su teoría sostiene que la población mundial crece en progresión geométrica 2, 4, 8, 16, duplicándose cada 25 años, intervalo en que las subsistencias, limitadas por la extensión de tierra cultivable, solo aumente en progresión aritmética 2, 4, 6, 8. El exagerado pesimismo de Malthus no ha sido confirmado por la futura evolución de la humanidad. Sus cifras, que reciben una pretendida expresión matemática, no concuerdan con los procesos reales. Otro de sus grandes aportes a la evolución del pensamiento económico, radica en la teoría de la ocupación, formulada en sus Principios de Economía Política, en el capítulo titulado Del progreso de la riqueza. Sostiene que la riqueza de una nación no depende solo de los recursos productivos de que disponga, sino también del grado en que ocupe estos medios creadores de riqueza. Medita sobre las causas determinantes del nivel de empleo y llega a la conclusión de que la ocupación depende de la capacidad de la demanda para absorber la producción existente, ya que el propósito del empresario es obtener una ganancia a través de la venta de sus productos en el mercado. También reconoce que la demanda no es siempre capaz de asegurar el empleo de los factores disponibles y cree que el Estado, mediante obras públicas, debe proporcionar ocupación de los trabajadores cesantes. John Stuart Mill, considerado el mejor exponente del pensamiento liberal. Su principal objetivo era luchar por los derechos del trabajador, la igualdad de las mujeres, el control de la natalidad y la educación obligatoria, ya que decía, que la libertad social llevaría a desigualdades y problemas políticos. Según Stuart Mill, este destaca que no solo la oferta y la demanda influyen en la determinación de los precios, sino que también los precios se determinan en el punto de equilibrio en la oferta y la demanda, por lo tanto las variaciones de los precios producen un aumento de la oferta y una disminución de la demanda cuando son ascendentes. Postulados de la Escuela Clásica de Economía. 1. Competencia perfecta en todos los mercados. 2. Precios flexibles a la alta y a la baja, incluidos los salarios, lo que va a permitir que todos los mercados estén siempre en equilibrio. 3. El mercado de trabajo está siempre en situación de pleno empleo.
No hay paro, el desempleo que pueda existir es de carácter friccional o voluntario. 4. La producción ofrecida por las empresas viene determinada por el nivel